Y momento para hablar en A Buenas Horas con Agustín Gajate, periodista. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días, bien, bien por aquí, con frío en Tenerife. Bueno, es que yo creo que ya tocaba un poquito de fresquito también, ¿no? Que muchas veces nos quejamos que no tenemos frío, pero ahora que lo tenemos también tenemos que disfrutarlo un poco, ¿no? Sí, bueno, disfrutarlo, padecerlo según se mire. Bueno, está claro que lo que nos toca también es vivir y conocer, ¿no? Porque es uno de los temas y los motivos por los que hemos llamado a Agustín, conocer y saber qué hay detrás de la inteligencia artificial, ¿no? Hace unos días veíamos cómo había un debate sobre pensamiento crítico e inteligencia artificial en la Biblioteca Pública del Estado de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué conclusiones se pudieron sacar de este encuentro? Pues mira, por lo menos más aplaudida de las aportaciones que se hicieron fue la de que podemos situarnos en la época actual leyendo un libro tan clásico como El Quijote. Y después que también otra de las cosas que, por así decirlo, coincidimos todos los de la mesa es que la actividad creativa nos va a ayudar a hacer frente a la inteligencia artificial. Y cuando hablamos de actividad creativa hablamos de literatura, hablamos de artes plásticas, hablamos de música. Eso que también lo hace ya también la inteligencia artificial, no lo olvidemos, todo eso nos va a ayudar de alguna manera a independizarnos de la inteligencia artificial que está por todas partes y sobre todo a través de la tecnología. Claro, pero siempre luego está la discusión de, bueno, vamos a abusar de la inteligencia artificial porque todo esto puede mejorar, ¿no? Como bien dice Agustín, algunas disciplinas, pero por otro lado también a lo mejor pues puede perjudicar el que abusemos de ella y no sepamos utilizarla. Claro, todo está supeditado al entorno. Entonces, si uno utiliza la inteligencia artificial para un trabajo, es como utilizar un martillo para un trabajo determinado físico, ¿no? Como puede ser clavar un clavo. Necesitas esa herramienta para clavar bien un clavo. Entonces, la inteligencia artificial nos va a ayudar, pero no olvidemos que el entorno en el que se desarrolla la inteligencia artificial es un entorno tecnológico que está ya creado para generar adicción, por lo menos en el apartado lúdico. Es decir, todas las pantallas, no sé si la gente que tenga ya una edad recuerda que nuestro televisor familiar, cuando había un televisor en la sala de casa, no excedía de las 28 pulgadas. Hoy en día nadie te vende un televisor de menos de 32. Entonces, los televisores que se venden, que están de oferta en las tiendas e hipermercados, pues son de 80 pulgadas para que uno vea el fútbol, la realidad. Las pantallas de los móviles se han ido haciendo más grandes. Todo eso a los niños se les da cada vez a una edad más temprana el móvil con jueguitos o con dibujitos animados para que se entretenga y no moleste porque no hay tiempo, el trabajo nos come la vida, ¿no? Entonces, en ese contexto, si uno utiliza la inteligencia artificial vinculada a un trabajo, lo que sí corre el riesgo es que la inteligencia artificial se haga y llegue a realizarlo de forma autónoma y nos deje a nosotros sin trabajo. Ese es el riesgo que se corre. Por otra parte, a nivel de ocio, a nivel de que cada vez que tengamos interés en una cosa, consultemos a la inteligencia artificial, en lugar de nosotros hacer una búsqueda de por dónde van las cosas y buscar contrastar varias fuentes y demás, piensa que, por ejemplo, ya a nivel de consultas, todo el mundo se va a la Wikipedia. Entonces, antes Google te da la posibilidad de contrastar y de ver varias cosas, pero ya todo el mundo va a la Wikipedia. Y seguramente la inteligencia artificial recurre a la Wikipedia. Lo que pasa es que en el ámbito de nuestra profesión, el periodismo, tenemos un problema añadido. Y es que la inteligencia artificial, tal y como está programada ahora mismo, nos miente. No tiene ningún problema, no tiene ninguna ética para introducir en una información elementos que son falsos, incluso inventados por la propia inteligencia artificial, para rellenar los huecos que deja el conocimiento que ahora tenemos, que son muy grandes los huecos de nuestro conocimiento. Sí, yo recuerdo en alguna ocasión hacerle alguna pregunta a ChatGPT, como por ejemplo, ¿cuántas islas tenía Canarias? Y se me quedaban 7. Digo, bueno, te falta la graciosa. Decía, sí. Digo, bueno, y te falta
el islote de Alegrance luego decía, bueno, sí, claro, dudaba, pero la respuesta que me daba era la que él consideraba que era la oportuna, que Claro. eran 7. Y ya son 8, ¿no? En este Ujú. caso reconocidas. Luego ya cierto es que pueden sumarse, Claro. pues como decía, ¿no? Los islotes, etcétera, etcétera. Pero claro, todo esto nos hace Sí. que, como bien dices, pues dé la información que considere y que se quede tan ancha y te la creas. Sí, sí, no, es que el problema es ese. El pensamiento crítico en la charla, una de las cosas que se hizo mucho hincapié, sobre todo por el filósofo Daniel Barreto, es que el hecho de pensar supone parar el tiempo. Es decir, supone, reflexionar supone, espera, quiero pensar sobre este tema, sobre esta cuestión. Y entonces en ese momento el tiempo se para y tu cerebro maneja la información disponible y además maneja emociones, que también son importantes. Que todavía que sepamos, la inteligencia artificial puede aparentar emociones, pero no tiene esa capacidad. Entonces, el problema reside en esto, en que la Sociedad Española de Medicina, en en una reunión que tuvo el año pasado, creo que era la Semana del Cerebro, así advertía que si delegamos funciones cerebrales en máquinas, como nos pasó con las calculadoras en los años 80 y 90 y demás, y no hacemos nosotros mismos los cálculos, son habilidades que pierde el cerebro, que cuando se enseñan en educación primaria se hace precisamente todas estas cosas porque educan al cerebro lo configuran de una manera que nos ayuda a pensar. Entonces, es importante que todo esto independiente, porque ya muchos niños ya ven, y no tan niños, que lo que se les enseña en las aulas no se corresponde con lo que ellos van a vivir. Y es cierto, pero es que si no aprenden, y te digo aprender desde el punto de vista más emocional que intelectual, si no aprenden esos procesos, no pensarán, no sabrán pensar. Y eso es, y la crítica, el pensamiento crítico, sobre todo es duda, es pararse a preguntarse las cosas. Entonces, si nos preguntamos por la inteligencia artificial, vemos que no es un desarrollo social, no es una demanda de la sociedad, sino es un producto empresarial de grandes corporaciones, que además empezó siendo OpenIA, que es la matriz de ChatGPT, comenzó siendo una fundación, un propósito de fundación sin ánimo de lucro, y al cabo del tiempo ya empezaron a entrar inversiones multimillonarias y las que vienen, y las que vienen. Y bueno, ya es un negocio. De hecho, creo que ayer en tu programa ya hablabas de unas pérdidas en bolsa porque salió la inteligencia artificial en Sí, China. Es sí, sí, decir, que estamos hablando ya de negocios, no sí. estamos hablando de desarrollo social. Sí, sí, sin duda. Sí me gustaría pararme, Agustín, en esa reflexión que acabas de hacer sobre el pensamiento crítico, porque una vez escuché que en nuestra memoria, nuestros conocimientos son como pergaminos que tenemos guardados, enrollados en una gran biblioteca. Y que cuando necesitamos información vamos y buscamos ese pergamino, lo desenrollamos y por eso muchas veces hay veces que son tantos que no nos acordamos, pero tenemos que darnos tiempo para encontrarlo. Con la inteligencia artificial quizá vamos a evitar eso, vamos a evitar buscar esa información porque enseguida vamos a preguntar algo para encontrarla y no vamos a pensar en lo que tenemos. Sí, y no solo es eso, sino que ya te desmotiva el encontrar información, ya te desmotiva almacenar pergaminos en tu memoria. Ese es el verdadero problema. Y al crear la inteligencia a largo plazo, a ver, de lo que el sueño, según dicen los que saben de esto, ojo, el sueño lo que te hace es que te fija en la memoria para el día siguiente aproximadamente el 1% de las cosas que te han pasado. Y el procedimiento todavía no se sabe, es aleatorio y no se sabe por qué. Pero el sueño, el objeto, el sueño reparador, que se dice, su objetivo es ese, fijar en la memoria a largo plazo cosas que te han ido pasando. Nosotros estamos en una civilización que utiliza, como tú dices, pergaminos de conceptos basados en alfabetos y en letras. Pero no olvidemos que hay en África y en América culturas que solamente viven de la oralidad. Y ellos lo que almacenan son palabras y sonidos realmente, pero no escritas, no con símbolos ortográficos ni gramaticales. Claro. Entonces, ¿qué ocurre?
esa memorización es tan importante porque todo lo que ellos conservan se tiene que transmitir oralmente. Hay un elemento inmaterial muy importante en la cultura humana y hay muchas cosas que se transmiten de forma, por así decirlo, casi sin querer, sino porque te sale, ¿no? De eso. Y va también en la gestualidad, va también en la forma de expresarse, de ser más vehemente, de ser más dulce, etcétera. Todo eso ayuda. De hecho, una de las formas básicas de aprendizaje es mezclar conocimientos con música, dar una especie de soniquete a las tablas de multiplicar Claro, cuando éramos jóvenes y ahora y demás, porque claro. eso ayuda a memorizar. Entonces, no hemos perdido esa parte todavía ancestral, pero lo que sí vamos a perder es la parte de civilización que tenemos de lo escrito, porque cada vez se escribe lamentablemente menos. Mm. No, y no solo eso, sino también, claro, como bien decías antes, el pensamiento crítico entre los más jóvenes, vamos a ver qué va a ocurrir, porque el pensamiento crítico nace con la filosofía y consiste en dudar de todo aquello que nos parece evidente. Si estos jóvenes no dudan y realmente encuentran una información y la dan por veraz, ¿qué va a pasar en el futuro? Mm. Fíjate, la juventud, lo que yo veo es que es muy confiada. Y lo vimos porque teníamos en el debate a una joven poeta y estudiante de filología hispánica, y ella consideraba que la inteligencia artificial era una herramienta que estaba a su disposición para ayudarla en su trabajo futuro y en sus creaciones también. ¿Por qué no? Porque yo he visto que hay creadores que han utilizado la inteligencia artificial de forma muy brillante como contraste de sus propios trabajos. De hecho, allí tuvimos en este coloquio dos ejemplos. Uno, un poema de creación propia sobre el ajedrez y otro, un poema pedido a la inteligencia artificial sobre el ajedrez que bueno, en cuanto a métrica y rima estaba bien, pero le faltaba el sentimiento de haber jugado alguna vez al ajedrez, por Claro, ejemplo. El sentimiento que le puede poner un jugador al ajedrez. claro. Y después también, esto lo hizo el poeta Luis Aguirre, y luego la coordinadora también le pidió a la inteligencia artificial que le pusiera música a uno de sus poemas y luego que eligiera imágenes para ilustrarlos, ¿no? Y luego ella hizo la edición, la inteligencia artificial todavía no hace la edición. Y la verdad que nos sorprendió porque el poema en sí tenía mucha belleza y la verdad que no desmereció el trabajo artístico a la belleza del poema, sino la resaltó, y así se quiere. Entonces, bueno, los trabajos que hacen los artistas de contraste con la inteligencia artificial te revelan que la inteligencia artificial tiene un potencial muy importante de desarrollo en ese campo, pero el tema de no tener emociones, vamos a ver, nosotros percibimos la realidad a través de 5 sentidos. Empezamos como niños tocando, Mm. nuestros deditos son los primeros contactos porque todavía no vemos, no tenemos fijado. Después oímos, ¿vale? Y también vamos, en principio, el único gusto que tenemos es la leche materna o la leche maternizada. Y el gusto no lo tenemos, pero bueno, de los sentidos empezamos a ejercitarnos, pero claro, la fuente de información que tiene del mundo, que tiene la inteligencia artificial, solo es una, y es los conocimientos ya adquiridos por el ser humano a lo largo de su historia, como civilización, porque no olvidemos que los conocimientos adquiridos por el ser humano inmateriales a través de la tradición oral, esos no los puede conseguir porque son culturas que no tienen relación con nuestra tecnología. Mm. Tienen otra tecnología, si quieres, más primitiva, más agropecuaria y más, por así decirlo, de cazadores-recolectores, pero no tienen esa tecnología porque sencillamente para sobrevivir no la necesitan. Y nosotros nos hemos creado una tecnología que yo creo que no solo no nos ayuda a sobrevivir, sino que nos está ayudando a extinguirnos de alguna manera o a perder parte de nuestra humanidad. Claro. Sí, está claro que bueno, hay parte que nos va a beneficiar, pero otra parte que nos va a perjudicar. ¿Cómo podemos diferenciar también pensamiento crítico de negacionismo? ¿No? Porque antes decíamos que el pensamiento crítico, ¿no?, nos hacía dudar, ¿no?, de lo que pensamos que puede ser real, pero algunos ya parece que niegan todo lo que puede ser real y a lo mejor pasan esa línea.
Claro, es que el negacionismo forma parte precisamente de la pérdida del pensamiento crítico. Es decir, lo primero que, y además yo el negacionismo lo considero una metáfora de que no aceptar una realidad que no te gusta es la mejor manera de negarla. Entonces, bueno, pues hasta ahí, es decir, llevar la contraria. Lo que llevar la contraria en principio es una fase de la personalidad que se desarrolla sobre todo en la infancia y en la adolescencia. Pero puede ser que estas personas no hayan, psicológicamente, no hayan todavía superado esa fase. Porque después no del negacionismo, pero sí de la rebeldía y demás, llega la asunción de responsabilidades en el mundo que tenemos. Entonces, el negacionismo es la mejor manera de asumir responsabilidades. ¿Y dónde está el negacionismo? Precisamente donde están los principales peligros del ser humano. El cambio climático, que se rechaza, no es un cambio, bueno, realmente es una crisis climática, no hay evidencias, eso es falso. Hasta el terraplanismo, ¿no? Que la Tierra es plana. Y bueno, contra toda evidencia, incluso empírica, tú te puedes ponerte en un monte, ver zarpar un barco con todo esto y verás que lo primero que desaparece es la base del barco, no desaparece, no desaparece el horizonte completo, sino desaparece exactamente. Entonces, negas la evidencia empírica propiamente que tú puedes tener. Entonces, desde ese punto de vista rechazas la realidad y es una posición muy cómoda. Te mantiene en una zona de confort, dice, mi opinión vale igual que la de cualquiera, pero no llegas a investigar, no llegas a investigar. Yo creo que la humanidad está, hay también pensadores y investigadores que dicen que está condicionada un poco por este tipo de alimentación basura basado en bebidas, por así decirlo, edulcoradas en exceso, y comida basura o de rápida preparación, que precisamente al perderse las ganas de cocinar en casa, la familia como tal, todo este tipo de procesos que te unen, las mujeres no tienen tiempo porque han salido al mercado laboral, los hombres tampoco les hace gracia la cocina, a mí no, pero y a muchos otros no, pero en general no suele gustarles faenar en la cocina. Pues todo este tipo de historias que se van perdiendo te llevan a consumir productos elaborados por terceros. Que la gente no se plantea, vamos a ver, ¿por qué me elaboran este producto? ¿Para hacerme la vida más cómoda? No, para hacer negocio. Claro. Y que tú no lo hagas. Es que al final, cuando estás en una economía de mercado como la que tenemos, llega un momento que si el ánimo de lucro es lo que persigue todas las actividades, que ocupar todas las actividades de la sociedad, nos quedamos sin sociedad porque la sociedad, para llegar a donde estamos, no es ánimo de lucro. La sociedad que nos ha traído hasta aquí, las sociedades que nos han traído hasta aquí, se basaban en 3 principios. Uno de ellos es la cooperación, ¿vale? Entonces, y después el otro principio, por así decirlo, bueno, los 3 principios están enunciados en lo que fue la Revolución Francesa: libertad, igualdad y fraternidad. Entonces, cooperación, se coopera entre iguales y se busca que todo eso tenga una utilidad práctica para el grupo que coopera. Claro. Pero nos están dividiendo de manera que seamos individuos, no grupos, porque estamos en la táctica también empresarial y también bélica de divide y vencerás. Y después nos crean falsos grupos a través de redes sociales, que son otro negocio, que cotizan en bolsa, es que la gente no lo ve. No ve que son un negocio. Sí. Entonces, claro, está la dicotomía de decir, bueno, pero es que nosotros somos una democracia. Sí, pero bueno, somos una democracia liberal, que ya está muy acuñado lo de liberal, y somos una democracia formal, que acudimos cada X tiempo a votar quién nos va a gobernar durante un tiempo. Pero realmente lo que pasa después no es que tú puedas decidir qué educación le se da a tus hijos. No puedes decidir prácticamente nada porque quien gobierna dictamina. En algunas ocasiones nos mostrábamos sorprendidos, ¿no? Porque siempre estas cosas las ves a tiempo pasado, es decir, pero bueno, ¿quién creó los contenidos educativos de los años 60, 70, 80 que nos daban esto? Por ejemplo, a nivel de literatura,
¿por qué no leíamos a Espronceda, el 100 cañones por banda, viento en popa, toda vela? Sí. Aprendíamos eso y no aprendíamos poesías de Rafael Alberti, no aprendíamos poesías de Miguel Hernández. ¿Por qué no aprender, sino simplemente porque memorizábamos aquellas poesías, que es lo gordo? Pero ¿por qué no entendíamos el sentimiento que subyacía y la realidad que subyacía a esos poemas? Claro. Pues sencillamente porque quienes preparaban los currículums educativos no tenían ningún interés en que lo supieran. Así de sencillo. Entonces, estamos en una etapa muy parecida. Y muy parecida. Sí, porque precisamente ahí quería llegar también el hecho de que veamos que, bueno, se dude de la importancia de la filosofía en la educación, ¿a dónde nos va a llevar? Porque el hecho de que estos nuevos jóvenes no tengan ese pensamiento crítico y a lo mejor les impongan incluso una asignatura sobre inteligencia artificial, pues estamos viendo que les están dando el camino fácil y no les están dando el camino correcto, ¿no? Que podría ser el de pensar y dudar de lo que realmente se pueden encontrar por el camino. Sí, pero es que tú piensas que la educación siempre ha tenido una funcionalidad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Quién determina la funcionalidad de la educación? Bien, los poderes públicos, que están en cuya cúspide están los políticos. Pero después, esa formación tiene que tener una canalización hacia el mercado del trabajo. ¿Quién domina el mercado del trabajo? Pues dominan las empresas. ¿Las empresas son democráticas? No hay votaciones del empresario con el trabajador para ver si se trabajan más horas, menos horas, si se suben los sueldos, si se suben los sueldos, si se organiza la producción. No. Las empresas son dictaduras a escala, dependiendo si es más grande, es una dictadura más grande, si es más pequeña, es una dictadura más pequeña, pero el que manda es el jefe o el propietario o el dueño, y los demás obedecen lo que dice el jefe. Entonces, en base a una sociedad que se estructura de forma piramidal en prácticamente todos sus estamentos, la democracia y el pensamiento crítico son una utopía. De hecho, la democracia en sí mismo, yo no la concibo, es decir, está estructurada, hay constituciones, hay leyes, hay todo este tipo de cosas, pero la democracia para mí es un sentimiento. El considerar al otro igual que tú para decidir, eso es un sentimiento, pero si el otro resulta que es un negacionista, eso ya te crea un conflicto. Y si los negacionistas encima van avanzando y están bien financiados por el poder empresarial, pues entonces ¿a dónde vamos? Esa es la reflexión. Y aquí no estamos hablando de que al final el comunismo, el marxismo, todo esto son teorías filosóficas mal llevadas a la práctica por seres humanos imperfectos que somos todos y tenemos que ser conscientes de ello. Entonces, toda la filosofía y el neoliberalismo y el liberalismo de Adam Smith, es curioso que se cite mucho a Adam Smith, la parte más material de la economía, pero Adam Smith tenía una parte filosófica muy importante. Entonces, todo está basado en sesgos por así decirlo, de pensadores, de filósofos, pero sesgan, no toman su obra en su conjunto. Y después esos ensayos que se han llevado a cabo a lo largo del siglo XX y demás de sociedades, tanto comunistas como o socialistas, como liberales, para mí son ensayos fracasados. Es decir, ahora mismo el ser humano puede decirse que goza en las culturas occidentales, las sociedades occidentales, goza de mayor bienestar, pero solo si nos miramos a las culturas occidentales. Viaja por Hispanoamérica y no es así, viaja por África y no es así, viaja por buena parte de Asia y no es así. Y después surgen los movimientos extremos de todos, tanto por parte de religiones, que son otro tema para hablar, porque la religión no se basa en la duda, se basa en la fe. Y si basas algo en la fe, entonces, ¿qué hacemos? Claro. No podemos dudar de nada. Claro. Entonces, claro, y nosotros hasta aquí nos ha traído la fe. Es decir, hay que reconocer que las anteriores culturas y que nos han precedido estaban basadas en la fe. Y los seres humanos estamos aquí hoy vivos y somos una especie excesivamente numerosa por la fe de nuestros antepasados. Esa es la realidad. Pero creo que ha llegado el momento de evolucionar. Y creo que la evolución es una evolución de tipo económico, pero no de tipo social. Y nos estamos vaciando como seres humanos. Claro, efectivamente. Bueno, Agustín, para acabar, ¿qué hacemos con la inteligencia artificial? ¿La usamos? ¿No la usamos? ¿La usamos de manera comedida? ¿Hasta dónde llegamos? Como todo, usarla solamente para un propósito
y que no tenga que ver con el pedirle datos para algún conocimiento de estamos aquí un grupo de amigos, quién fue el máximo goleador en la Liga 73-74 de España. Porque te va a dar el dato, pero tú seguramente lo sepas, si te ha gustado el fútbol y demás, pues seguramente sepas que fue el máximo goleador de esa liga o de otras posteriores, pero ese dato es necesario. Esa es la cuestión. Estamos conversando, amigo, pues fulano, tal, no sé qué, no sé cuánto, pues sí, pues, ¿quién será? Pues no sabemos. ¿Por qué hemos renunciado a decir somos ignorantes o no recordamos las cosas? Yo creo que no tenemos por qué avergonzarnos y decir, pues yo no sé de eso. Porque hay que dar una opinión sobre algo que no sabe. Porque hay que no reconocer, pues mira, yo de ese tema no me acuerdo. No me acuerdo quién fue y ya está. ¿Por qué recurres a ello? Entonces, quitarlo de eso y decirle, bueno, pues si tengo que hacer algo, voy a ver si la inteligencia artificial me ayuda. Y utilizarlo como todo, como la televisión, como toda la tecnología, el tiempo justo y preciso y medido para desarrollar esa actividad que tú quieres. Efectivamente. Pues nos quedamos también con esa reflexión y agradecemos a Agustín Gajate, periodista, que nos haya dado, ¿no?, estas claves de ese encuentro sobre inteligencia artificial y pensamiento crítico, que también nos abre un poquito la mente y nos ayuda a conocer lo que tenemos, pues, de cara al futuro, pero sin olvidar todo lo que nos ha acompañado en el pasado, que también es muy importante. Agustín, un placer y gracias por este Muchas ratito. gracias. Gracias. Muchas gracias a ti. Hasta pronto. Un saludo, buen día. Chao.